En esta sesión sobre la vigilancia como intervención, repasaremos cómo operativizarla en las Américas con la microplanificación del DTI-R. Al final de esta unidad, los participantes deberán comprender la importancia que en la eliminación de la malaria tienen el esclarecer unidades operativas, en donde se organice la operación local de malaria para interrumpir en ellas la transmisión, y aprender a realizar la microplanificación, identificando unidades operativas y organizar la operación de malaria basada en el DTI-R. Recordará de la unidad 2 que, a medida que la malaria disminuye, aumenta la heterogeneidad del nivel de transmisión en un país. Con el tiempo, los casos de malaria se concentran en ciertas áreas de transmisión. Sea cual sea el nivel de transmisión, la eliminación de la malaria requiere tener un ámbito geográfico definido para organizar las intervenciones. En las etapas finales de la eliminación, la malaria solo se da en focos. Los focos son pequeñas áreas que contienen los factores epidemiológicos y ecológicos necesarios para la transmisión del paludismo. La microplanificación para la eliminación de la malaria es un enfoque que aplica a cualquier escenario de transmisión. En países con muy pocos casos, la microplanificación permite orientar los esfuerzos en los pocos focos activos, usualmente pequeños, mientras se asegura la acción de vigilancia en el resto del territorio. En los países con transmisión todavía dispersa, como ocurre en las zonas endémicas de Sudamérica, algunos países de Centroamérica y Haití, el enfoque orienta a sectorizar el territorio en unidades operativas, microterritorios, focos o microáreas, donde se organiza una acción que lleve a la interrupción de la transmisión. La eliminación consiste en consolidar territorios libres de transmisión. El cambio del control de la malaria hacia la eliminación exige un ejercicio más preciso de microepidemiología y organización de la operación de malaria a nivel local. Para esto se hace necesario establecer una unidad operativa o microterritorio, para el cual se establezca un equipo responsable y se diseñe una operación acorde a las dinámicas de transmisión. De esta forma, la estrategia de eliminación puede entenderse como una intervención adaptada localmente para transformar los focos activos de malaria en focos eliminados e ir consolidando así territorios libres de transmisión. La delimitación, la caracterización y el abordaje de las unidades operativas de malaria debe ser un elemento central en los cambios de la estrategia de control hacia la eliminación de la malaria en los países. El foco o microárea se convierte en la unidad epidemiológica y operativa en donde se pone en práctica una intervención programática, DTI-R, que si bien es estandarizada a nivel nacional, debe ser ante todo guiada por la dinámica de la transmisión a nivel local. Una unidad operativa es una zona o un sector compuesto de localidades o barrios en áreas urbanas que deben abordarse de manera conjunta por su proximidad geográfica, por sus vínculos epidemiológicos, por compartir las mismas dinámicas de transmisión y por las ventajas operativas para cubrirla por un mismo equipo de campo. El foco o microárea puede incluir un sector completo donde las localidades están relacionadas entre sí por la movilidad de la población. Por ejemplo, un sector completo de un municipio con fincas y localidades donde los trabajadores se mueven de una finca a la otra y entre los centros poblados. En situaciones con transmisión todavía muy dispersa, el foco tiende a ser de mayor extensión y podría incluso, en algunos casos, corresponder a la división administrativa interna de los municipios, parroquia, vereda, sector comunal. O podría corresponder a la territorialización de las microrredes de atención primaria en salud. Las vías de acceso también pueden guiar esta delimitación de las unidades operativas, de forma que en territorios donde el acceso es eminentemente fluvial, el foco puede estar constituido por todas las localidades al margen de un río o al margen de las carreteras.
en áreas rurales donde la población solo habita al margen de las vías de acceso terrestre. El casco urbano del municipio, con transmisión o por ser receptivo, puede también ser una unidad operativa. En el mapa de la derecha, podemos ver un ejemplo de sectorización del territorio en unidades operativas. Podemos ver un distrito dividido en 4 unidades operativas o focos, donde podremos organizar las intervenciones de malaria. En situaciones con transmisión todavía muy dispersa, el foco tiende a ser de mayor extensión y podría corresponder a la división administrativa interna de los municipios, parroquia, vereda, sector comunal. En la medida que la transmisión se va interrumpiendo, esta unidad operativa, foco activo, podría reducirse a una o varias localidades. Por ejemplo, una mina de oro y la localidad donde los mineros pernocten o tengan actividades económicas. En cualquiera de los casos, la premisa es que debe ser un microterritorio, donde la operación de malaria está basada en un ejercicio permanente de microepidemiología y se puede adaptar, planificar y supervisar de forma más depurada. Este es el cambio esencial hacia la eliminación. Este mapa es para ilustrar lo que correspondería a una microárea y a un foco de transmisión. Como comentamos, una microárea es un conjunto de localidades o focos de malaria cercanos entre sí y que comparte las condiciones ecoepidemiológicas y la dinámica de transmisión de malaria y que conviene gestionarlos en conjunto de acuerdo a esas dinámicas de transmisión. Es importante señalar que el concepto de foco se basa en la transmisión vectorial y el control vectorial. La microárea es un concepto operativo para planificar el DTI-R. El primer paso es delimitar las unidades operativas para poder microplanificar. Brevemente podemos decir que la delimitación de las unidades operativas es un ejercicio de análisis epidemiológico local, dirigido a organizar las acciones contra la malaria a nivel de los focos de transmisión. Se refiere, en esencia, a la identificación y caracterización de focos o microáreas y es especialmente relevante en zonas con transmisión activa o reciente. Ciertos países de la región han ido incorporando los términos foco y microárea de forma indistinta. Para simplificar, en esta sesión se equiparan las microáreas con los focos. Se aclara, sin embargo, que los conceptos son diferentes. El concepto de foco se basa en la transmisión vectorial, mientras que el concepto de microárea se basa en el nexo entre localidades, los movimientos de personas y otras variables que orienten sobre cómo organizar el acceso al diagnóstico y al tratamiento. Una microárea es un conjunto de localidades o focos de malaria cercanos entre sí y que comparten las condiciones ecoepidemiológicas y la dinámica de transmisión de malaria. Puede incluir, por lo tanto, varios focos que están relacionados por la movilidad de la población. Por ejemplo, 3 fincas bananeras separadas entre sí, pero donde los trabajadores se mueven de una finca a la otra. O puede ser un solo foco, por ejemplo, una mina de oro donde ocurre la transmisión y la localidad donde los mineros suelen reposar. En este ejercicio se tiene en cuenta el concepto epidemiológico de foco, pero se usa el concepto de microáreas para definir un ámbito geográfico donde se pueda planificar y coordinar la operación. Una vez realizada la delimitación y caracterización de las unidades operativas, se planificará la respuesta. Por lo tanto, las acciones para eliminar la malaria de los focos contemplan 2 componentes: la delimitación y caracterización de las unidades operativas y la microplanificación. La delimitación y caracterización de las unidades operativas de la malaria en un municipio supone, por lo tanto, la identificación de los focos, el análisis de las dinámicas de transmisión en los focos, la caracterización de las microredes de atención, brechas existentes, barreras y necesidades de mejora, la elaboración de una hipótesis de transmisión y su mantenimiento, de las dinámicas sociales que la determinan y, en consecuencia, las claves para impactarla.
El objetivo de este análisis es generar los insumos necesarios para organizar las acciones de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta en el foco. La microplanificación es la organización de las acciones de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta, y hace énfasis en organizar la búsqueda pasiva, dirigir, orientar y estimular la demanda, la articulación de los distintos actores de la microred, optimiza la búsqueda activa, optimiza las medidas de control vectorial, promueve el ejercicio dinámico de ciclos de análisis semanales y organización de acciones y el establecimiento de un modelo local de supervisión. El objetivo de todo este ejercicio de microplanificación es implementar un modelo local de vigilancia y atención de casos que logre diagnosticar en menos de 48 horas desde inicio de los síntomas, tratar en el mismo día e investigar y responder en forma adecuada. En las siguientes diapositivas se describirán de nuevo estas acciones y cómo realizarlas. En la siguiente sección de este módulo vamos a aprender a realizar la microplanificación a partir de unos pasos genéricos. Se proponen 4 componentes para la organización de la gestión de la malaria a nivel local, los cuales deben ser entendidos como un ciclo, como una acción dinámica que requiere ajustes en función de cambios a la dinámica de la transmisión. Primero, hay que partir de la delimitación y caracterización de las unidades operativas, focos o microáreas, incluyendo la elaboración de hipótesis que expliquen la transmisión en ese microterritorio. A partir de este análisis, se diseña la acción básica de detección y tratamiento, microplanificación del DTI-R. Es decir, se trata especialmente de organizar la red de diagnóstico y tratamiento en el territorio. La implementación del DTI-R como tal es el tercer componente, el cual debe ser apoyado mediante un cuarto elemento de supervisión y análisis permanente, gestión del foco, aportando nuevos elementos a la delimitación y caracterización de las unidades operativas y comenzando así de nuevo el ciclo, en un ejercicio permanente de ajustes en la operación. Para delimitar y caracterizar las unidades operativas, sean focos, microáreas o sectores, componente 1, realizaremos un análisis de las dinámicas de transmisión en los focos. Caracterizaremos las microredes de atención, es decir, identificaremos las brechas, barreras y necesidades de mejora de la red del DTI-R. Elaboraremos la hipótesis sobre la transmisión, su mantenimiento, las dinámicas sociales que la determinan y, en consecuencia, las claves para impactarla. Con todo esto, generaremos los insumos necesarios para organizar las acciones de diagnóstico, tratamiento, investigación y la respuesta. Es decir, organizaremos las microredes de servicios de malaria. Para realizar la microplanificación, componente 2, haremos énfasis en organizar la detección pasiva. Tendremos que pensar en cómo dirigir, orientar y estimular la demanda, la articulación de los distintos actores de la microred, optimizar la detección activa, optimizar las medidas de control vectorial de mosquitos adultos y realizar ejercicios dinámicos con ciclos semanales de análisis y reorganización de acciones, además de tener un modelo local de supervisión. Con todo esto, organizaremos un modelo local de vigilancia y atención de casos que logre diagnosticar en menos de 48 horas, tratar el mismo día del diagnóstico, investigar y responder en forma adecuada. La implementación del DTI-R en los focos, componente 3, significa que la detección, diagnóstico y tratamiento de casos está disponible en puestos de salud y comunidad. Hay inducción y orientación de la demanda. Hay registro y reporte de la información, búsqueda activa de casos e investigación, así como acciones de control vectorial. La supervisión y análisis permanentes, es decir, la gestión del foco, componente 4, aportará nuevos elementos a la delimitación y caracterización de las unidades operativas,
dando lugar así al comienzo de un nuevo ciclo en un ejercicio permanente de ajustes operativos. Como resultado, tendremos implementado el nuevo modelo o red local para detectar, diagnosticar, tratar, investigar los casos y realizar acciones de control vectorial. Este es un esquema que muestra la delimitación de las unidades operativas y la planificación del DTIR en ellas para interrumpir la transmisión de la malaria. Es decir, a partir de un análisis microepidemiológico, la identificación de los factores sociales que favorecen la transmisión y la identificación de las brechas en detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta, vamos a elaborar un microplan que permita cumplir los tiempos del DTIR. Para realizar la microplanificación debemos empezar por delimitar y caracterizar los focos de transmisión. Esto es, determinar nuestras unidades operativas. Los principios rectores para realizar la microestratificación o la identificación y caracterización de los focos son los siguientes. Empezar con la información disponible, aunque no sea de calidad óptima. No postergar el ejercicio por el hecho de no tener la información completa. El manejo y el análisis adecuado de la información existente es el primer paso. La revisión cuidadosa de la información existente a nivel local es además relevante para mostrar al personal de salud la importancia de los datos, promueve la cultura de análisis de datos y, por lo tanto, la vigilancia para la acción. La microestratificación debe mostrar la necesidad de tener datos mejores y más específicos para entender la dinámica de la transmisión y para organizar la respuesta o microplan. La obtención de más y mejores datos debe ser una continuación del ejercicio inicial de microestratificación. La localidad o comunidad es el nivel mínimo de análisis. Todos los datos deben ser agregados y analizados a este nivel. Cuando el número de casos es muy pequeño, deben ser ubicados en el mapa. Hay que hacer esfuerzos para entender la dinámica de la transmisión. La certeza absoluta no siempre es posible. Diferenciar dinámicas de transmisión, sobre todo en zonas muy endémicas, puede ser difícil. Por lo tanto, habrá que usar la mejor evidencia disponible y depurar, confirmar y ajustar el análisis en las visitas a la localidad. Es posible que existan dudas para establecer el límite de una microárea o que persistan las dudas sobre en qué estrato ubicar una localidad. En estas situaciones, se debe pensar qué diferencias existirían en la respuesta o microplan. Si no hay diferencias, es mejor considerar una sola microárea. Las actualizaciones periódicas permitirán ajustar esos límites si fuera necesario. ¿Cuál es la metodología que vamos a seguir para delimitar y caracterizar los focos? La información recomendada para delimitar y caracterizar los focos se obtiene de A. La revisión de datos en las direcciones de salud y unidades sanitarias. B. Entrevistas a los trabajadores de salud de las unidades sanitarias, promotores y colaboradores voluntarios, pacientes y vecinos de la comunidad. Y C. Visitas a las localidades principales para comprender variables clave relacionadas con la dinámica de la transmisión, las barreras de acceso a los servicios, las condiciones de vida y las dinámicas de la población. 4 pasos nos van a guiar para delimitar y caracterizar los focos. El paso previo necesario para la microplanificación. Paso 1. Conocer la dispersión de casos en el territorio mediante la identificación de las localidades con transmisión y los conglomerados de localidades. Paso 2. Entender los factores en las poblaciones que afectan o pueden afectar la transmisión de la malaria, las relaciones entre las comunidades, distancias y rutas de movilización, y los factores que determinen la transmisión, por ejemplo, si es la llegada de casos importados o si es una comunidad muy cerrada donde se mantiene la transmisión, si la transmisión está condicionada por actividad económica o si está perpetuada por recaídas de PBVAX. En este caso, se debe establecer hipótesis sobre la transmisión, las dinámicas sociales relacionadas y las claves para impactarla. Paso 3.
caracterizar el territorio en términos de la organización del DTIR, es decir, analizar cómo está la red, cómo están distribuidos los puntos del diagnóstico, microscopía y PDR, y si su localización es adecuada. ¿Dónde están las brechas? Las demoras entre toma de láminas y lectura y tratamiento, y las barreras de las comunidades para acceder al diagnóstico. Analizar la estructura del equipo local de campo disponible para cubrir el territorio y su distribución. También analizar las necesidades y la cobertura de control vectorial. Paso 4. Delimitar las unidades operativas, focos o microáreas, y organizar el equipo local para cubrir dichas microáreas según los factores que determinan la transmisión y la logística de la operación, a partir del análisis realizado en los pasos 1, 2 y 3. Las microáreas se definen con base en la cercanía entre las localidades. En sí comparten la dinámica de transmisión, en las relaciones entre las poblaciones y vías de acceso comunes, y en la coincidencia con la forma como está sectorizado el territorio para la vigilancia y la prestación de servicios. Como resultado de este ejercicio, tendremos microáreas delimitadas, con hipótesis de transmisión elaborada para guiar el microplan o respuesta. En las siguientes diapositivas vamos a ver algunos ejemplos reales del ejercicio realizado para delimitar y caracterizar los focos o microáreas, es decir, las unidades operativas del nivel local para planificar el DTIR. Este mapa muestra un ejemplo de identificación de localidades y su población en el municipio de Gracias a Dios, en Honduras. Conocer dónde está la población es el primer paso para planificar las acciones de malaria. Esta diapositiva muestra un mapa con las localidades con transmisión y los conglomerados de localidades en Escuintla, Guatemala, para conocer la dispersión de casos en el territorio. Además, para empezar a entender los factores en las poblaciones que afectan o pueden afectar la transmisión de la malaria, vemos la distribución de casos por edad y sexo, lo cual nos puede orientar si, por ejemplo, hombres en edad de trabajar están más afectados que el resto de la población, y los casos por fecha de consulta o por semana epidemiológica, lo cual nos orienta si hay una época del año con más transmisión que otra, y si esas épocas coinciden o no con alguna actividad económica u otro evento que aumente el riesgo de malaria, por ejemplo, el trabajo agrícola. Aquí podemos ver otro ejemplo de casos confirmados por semana epidemiológica. Esta tabulación de casos por semana por localidad es el análisis más importante para revisar y organizar la operación de malaria. Para entender los factores en las poblaciones que afectan o pueden afectar la transmisión de la malaria, nos interesa saber el movimiento de la población. Esta diapositiva muestra un ejemplo de identificación de movimientos entre localidades y, por lo tanto, el riesgo de importación del parásito de una localidad a otra, en Escuintla, Guatemala. Idealmente, necesitamos el número de personas llegando de áreas infectadas. Cuando esto no es posible, podemos utilizar proxies, como es movimiento de personas basada en el entendimiento local, número de casos infectados en otras localidades. Esta diapositiva muestra un ejemplo de identificación de la red de diagnóstico de malaria y la sospecha o esfuerzo de búsqueda. Es decir, empezamos a explorar cómo está la detección de casos de malaria, la D del DTIR. En el primer mapa tenemos identificados todos los puntos diagnósticos, sea por centro de salud, colaboradores voluntarios u otros. Como ya vimos, la distribución de las localidades en una diapositiva previa, esta identificación nos da pistas sobre cómo está el acceso geográfico al diagnóstico, aspecto fundamental para cumplir los tiempos requeridos desde el inicio de síntomas al diagnóstico. El segundo mapa nos muestra otro aspecto fundamental para cumplir los tiempos requeridos, ya que el punto diagnóstico puede estar presente, pero el personal de salud puede no estar sospechando malaria. Nos muestra el número de diagnósticos realizados por la localidad en Haití.
Visualmente, tenemos identificadas qué localidades están más exploradas que otras. Nos falta comprender si es lo adecuado, por el tamaño de la población o diferente riesgo, o si es debido a alguna falla en la búsqueda pasiva. Nos interesa identificar el número de diagnósticos realizados por localidad, por tipo de búsqueda, pasiva, proactiva, reactiva y por semana epidemiológica, para ver si el esfuerzo de búsqueda es más o menos constante, adecuado e identificar un posible silencio epidemiológico. Esta diapositiva muestra el resultado del ejercicio de caracterización y delimitación de unidades operativas o microáreas en Escuintla, Guatemala, con la identificación de 10 microáreas. Es decir, después de conocer la dispersión de casos en el territorio mediante la identificación de las localidades con transmisión y los conglomerados de localidades, entender los factores en las poblaciones que afectan o pueden afectar la transmisión de la malaria, estableciendo una hipótesis sobre la transmisión. Caracterizar el territorio en términos de la organización del DTIR, esto es, analizar cómo está la red, cómo están distribuidos los puntos de diagnóstico, microscopía y PDR. Se han delimitado y caracterizado las unidades operativas. La delimitación de las microáreas, como ya comentado, tiene en cuenta las dinámicas de transmisión para planificar mejor el DTIR. La elaboración de esas hipótesis de transmisión requiere un análisis profundo, evitando generalidades. Los detalles son importantes. En esta diapositiva se muestran ejemplos de hipótesis de transmisión y de respuesta para una mejor comprensión del ejercicio. En el primer ejemplo, nos encontramos ante una población rural con transmisión autóctona por la presencia del vector y viviendas desprotegidas. A pesar del bajo nivel de transmisión, la malaria se mantiene por demoras en el inicio del tratamiento. Agentes comunitarios con diagnóstico, pero sin tratamiento, lo que ocasiona demoras en el inicio del tratamiento y perpetuación de la transmisión. La ausencia de tratamiento propicia la perpetuación de la transmisión. La comunidad no busca a los agentes comunitarios porque saben que no obtendrán tratamiento. La respuesta sugerida es dotar a los agentes comunitarios de tratamiento e implementar estrategias de comunicación a la población para inducción a la demanda informando sobre la disponibilidad de tratamiento gratuito. El segundo ejemplo es un centro poblado en el área rural con alta densidad poblacional y viviendas cercanas a criaderos positivos de anofelinos. Hay una transmisión autóctona mantenida por dicho determinante. A pesar de la oferta permanente de diagnóstico y tratamiento y coberturas adecuadas de mosquiteros, hay un segmento de la población que no accede al diagnóstico por motivos ocupacionales. Dicha población estaría sirviendo de principal reservorio del parásito. La respuesta propuesta es identificar barreras de acceso para el segmento de población que no accede al tratamiento, crear puntos de diagnóstico y tratamiento con horarios extendidos o en los lugares de trabajo de población que no puede acceder a las unidades de salud. Una vez delimitadas las unidades operativas, identificando las hipótesis de transmisión, debemos elaborar el microplan. Pero, ¿qué es realmente un microplan? El microplan para cada microárea es el plan para la implementación del DTIR. Más que un plan, se trata de la estrategia local o el modelo local para implementar un diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta rápidos. Esta diapositiva muestra una microárea y dónde se necesita colocar un colaborador voluntario con PDR, un punto de microscopía y un puesto de salud con PDR. La tabla de la izquierda muestra las posibles acciones que voy a implementar en esa microárea en cada uno de los componentes del DTIR. La organización de la acción de malaria a nivel de los focos o microáreas requiere que se establezca un equipo responsable, con definición clara de roles y tareas para implementar y monitorear las actividades del microplan.
El resultado principal del microplan debe ser definir la estructura de la red de diagnóstico y tratamiento de malaria. El funcionamiento de esa red requiere además supervisión, suministro, análisis, investigación epidemiológica y capacitación. Estas acciones de soporte son tan importantes como las acciones básicas del DTIR en los puntos de atención. Es necesario que haya un equipo responsable de coordinar la operación en cada unidad operativa. Es en esta sectorización del territorio y asignación de responsabilidades que radica parte importante de los cambios operativos que buscan transformar los focos activos de malaria en focos eliminados. Más detalles sobre la gestión de los focos de malaria puede encontrarse en el manual para la estratificación según el riesgo de malaria y la eliminación de focos de transmisión y su versión reducida para el personal de campo. La organización de las acciones contra la malaria en los focos o microáreas requiere que se establezca un equipo responsable y que se definan con claridad las funciones y tareas necesarias para poner en práctica y supervisar las actividades del microplan. El resultado principal del microplan debe ser definir la estructura de la red de diagnóstico y tratamiento de la malaria y, por lo tanto, del equipo responsable de las acciones básicas de las unidades de salud o puestos centrados en la malaria. El funcionamiento de esa red requiere, además, de supervisión, suministro, análisis, investigación epidemiológica y capacitación. Estas acciones de apoyo son tan importantes como las acciones básicas del DTIR en los puntos de atención. El análisis permanente de la información es la esencia de la operación. Igualmente, importantes son el suministro de medicamento o la supervisión directa a los puestos y colaboradores. Es necesario, a su vez, que haya un equipo responsable de coordinar la operación en cada unidad operativa, foco, microárea, sector o cualquiera que sea la denominación de la unidad operativa básica en que esté organizada la intervención. En esta sectorización del territorio y asignación de responsabilidades es donde radica una parte importante de los cambios operativos que buscan transformar los focos activos de malaria en focos eliminados. En la mayoría de los países endémicos de la región de las Américas, la responsabilidad de dicha gestión se comparte entre la red de atención básica, los servicios de epidemiología y los programas de enfermedades transmitidas por vectores, que en casi todos ellos se han desconcentrado. Este cuadro presenta un resumen de las principales tareas del equipo responsable de las operaciones contra la malaria en el foco. Lo pausaremos unos segundos para que sea posible revisarlo con mayor detenimiento. El análisis de datos es la inteligencia de la operación de malaria y una función del equipo local. La operación debe ser analizada a nivel de una unidad operativa, foco, microárea o el tipo de sectorización operativa que el modelo haya establecido. El personal de salud del equipo local, unidad de salud y colaboradores voluntarios debe desarrollar capacidades de análisis para orientar las acciones. Independientemente de la carga de malaria, el personal de la primera línea involucrado en la detección y reporte de casos debe ser también el principal usuario de la información. Sea cual fuere el modelo de gestión local, una persona debe asumir la función de coordinación del registro, reporte y análisis de datos del respectivo foco, incluyendo las rutinas semanales de análisis. Los datos mínimos que se deben generar y consolidar periódicamente en la unidad operativa para guiar el DTIR son los siguientes: número de casos semanales por lugar de residencia o probable lugar de infección desglosados por especie, número de casos semanales por lugar de examen, número de muestras examinadas por semana y positividad por localidad o por puesto de diagnóstico, microscopía o PDR, número de casos examinados y positividad por tipo de detección, activa o pasiva, tiempos transcurridos entre el inicio de los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento, casos por edad y grupos especiales, por ejemplo, embarazadas.
La localidad puede referir a una aldea, comunidad, barrio, colonia u otro grupo de población como el parcelamiento, lote, etc. Una vez elaborado el microplan, es importante monitorear el impacto de su implementación para seguir ajustándolo. Para ello, es importante analizar semanalmente ciertos indicadores, como mencionado en la diapositiva anterior. Por ello, es necesario disponer de datos a nivel local y que los equipos locales puedan analizar sus datos continuamente. En esta diapositiva podemos ver tableros de mando de diferentes países usando Excel. Cada país debe discernir qué es posible realizar con el sistema de información del que dispone y, si es necesario, explorar qué mejoras se necesitan para poder analizar los datos a nivel local para la toma de decisiones. Las principales acciones de supervisión se refieren a la supervisión de los puntos de detección y diagnóstico y demás unidades de salud de la red, que incluyen los siguientes aspectos. Asegurar una detección pasiva adecuada, sospecha de malaria y la aplicación de los algoritmos de fiebre donde la malaria forma parte del diagnóstico diferencial, agentes comunitarios y unidades de salud. Uso del PDR por agentes comunitarios y unidades de salud. Toma y envío de láminas y manejo de la información relacionada. Prescripción del tratamiento, consejería, seguimiento de pacientes, tratamiento observado. Disponibilidad de los insumos para microscopía y canalización de las láminas hacia el laboratorio. Manejo de los antimaláricos, inventarios y otros insumos como PDR. Manejo de la información, recolección, ingreso y análisis. Realización de las acciones de detección reactiva y medidas de respuesta ante la detección de casos o conglomerado de casos que ameriten acciones adicionales de detección. Esta diapositiva muestra posibles decisiones derivadas del análisis de información y de la supervisión. Por ejemplo, necesidad de más puestos de diagnóstico, ampliación de la red de diagnóstico y tratamiento, reubicación de puestos de diagnóstico, cambios en los horarios de atención en los puestos de diagnóstico, distribución de la carga de trabajo en los puestos de diagnóstico, necesidad de aumentar la sospecha de malaria en los puntos de detección, necesidad de emprender acciones dirigidas a estimular y orientar la demanda de la población o a eliminar barreras en la atención de febriles. Ajustes entre detección pasiva y activa. Necesidad de programas de capacitación u otras actividades para mejorar la capacidad de diagnóstico. Necesidad de más recursos humanos para ayudar en las actividades de investigación del caso o de supervisión del tratamiento. Necesidad de aumentar el apoyo a la red de comunitarios o servicios disponibles en el puesto para aumentar la oferta de sus servicios por parte de la comunidad. Necesidad de mejorar el registro de datos y los procesos de información. Revisión de la priorización de localidades objeto de control vectorial. Ajustes de cobertura de mosquiteros o rociado. Necesidad de acciones que contribuyan al uso y el cuidado de mosquiteros y a la aceptación del rociado. Concluyendo este módulo, se presenta aquí un resumen de los aspectos claves para la eliminación de la malaria que se han trabajado. En áreas de baja y moderada transmisión, la malaria está focalizada. La transmisión de la malaria se reduce eliminando la transmisión en cada foco. El nivel de incidencia, IPA, del municipio no determina la estrategia en el foco. La sospecha y diagnóstico de casos de malaria es el cuello de botella. La esencia de la operación del diagnóstico debe ser la búsqueda pasiva. La inducción a la demanda de diagnóstico debe ser una acción programática. La operación básica ante cada caso no acaba en el tratamiento. Hay que detectar más casos.
El objetivo operacional es organizar la microred o microplanificación de diagnóstico. Hay que entender la dinámica de transmisión, los movimientos de la población, las rutas de demanda de atención, las barreras para acceder al diagnóstico. Ese análisis debe hacerse a nivel de foco de forma rutinaria, es decir, semanal. Finalmente, es importante recordar que, para eliminar la malaria, hay que interrumpir la transmisión en cada uno de los focos existentes, pasando de activos a eliminados. Para interrumpir la transmisión en los focos hay que planificar e implementar correctamente el DTIR. El DTIR debe ser un paquete de actividades factibles de ser implementadas en el tiempo más corto posible por el equipo local. Para implementar el DTIR, debemos identificar y caracterizar las áreas de transmisión.